Mientras Jesús hablaba a sus discípulos sobre las cosas que ocurrirían al final de los tiempos, dejó una profecía que no siempre es recordada, la de que el evangelio de su reino sería predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, poco antes de su regreso. Y cuando Cristo habló sobre todo el mundo, realmente quiso decir que nadie que esté vivo, cuando el fin de los tiempos llegue, dejará de tener la oportunidad de oír hablar sobre quién Él es y sobre la vida eterna que tiene para ofrecer. Pero entonces surge la pregunta: ¿cómo el Evangelio de Cristo podría llegar a lugares donde es extremadamente prohibido predicar sobre otra religión que no sea aquella que es predicada en ese lugar, como ocurre en los países musulmanes? ¿Jesús enviará cristianos a esas naciones para ser perseguidos o incluso muertos por los extremistas religiosos si es necesario? Sí, incluso eso ya ocurre, pero esta no es la cuestión. Dios ha usado una manera misteriosa y al mismo tiempo milagrosa para hablar con el pueblo musulmán, presentarse a Él y ofrecerle la salvación. En este video voy a mostrarte cómo esto ha ocurrido y traer algunos testimonios de hombres y mujeres musulmanes que entregaron sus vidas a Cristo después de tener un encuentro con Él a través de sueños. Jesús está cumpliendo su profecía de llegar a las naciones hasta entonces inalcanzables por medio de los sueños de las personas. ¿No es maravilloso? Asista conmigo hasta el final porque usted va a emocionarse. Pero antes de empezar, quiero mucho que te suscribas a mi canal. Es solo hacer clic en ese botón suscribirse que está aquí abajo del video y activar también el timbre de notificación para que no pierdas ningún video que yo ponga. Está bien, quiero ayudarte en la caminada con Dios. Entonces, ven a participar junto conmigo. Bien, ahora sí, vamos allá. En primer lugar, necesitas entender que el pueblo musulmán surgió a través de Ismael, hijo de Abraham, con su esclava Agar. Es decir, a pesar de todas las diferencias históricas y del odio de siglos, ellos son el pueblo hermano de los israelitas. Y otra cosa importante que decir es que ellos conocen a Jesús, hijo de José y María, pero no lo reconocen como hijo de Dios, el Mesías que vino al mundo para salvar del pecado y del infierno a todo aquel que en él cree. Para los musulmanes, Jesús es considerado un gran profeta. Incluso ellos creen que Él volverá al final de los tiempos, solo que en vez de establecer su reino aquí, Él declararía que no es hijo de Dios, acabando con la creencia de los cristianos. Después, Jesús lideraría a los musulmanes en oración. Según las leyes del Islam, derrotaría al anticristo, llamado Dajjal en su cultura, y establecería el orden y la paz en la tierra, con todas las religiones que creen en el único Dios, viviendo en paz y armonía. Pero según la fe de ellos, y ahora que ya sabes todo esto, quiero mostrarte que Cristo está empezando a revelarse verdaderamente a muchos musulmanes a través de sueños. Esto está ocurriendo por dos motivos. Primero, por causa de la persecución, como ya vimos, por causa de la persecución, aquellos que no profesan al Islam, muchas personas que se convierten al cristianismo en esos países tienen sus bienes y sus familias tomados, son maltratados y en muchos casos encarcelados y condenados a muerte. El segundo motivo es porque el musulmán da mucho valor y credibilidad a los sueños. Ellos creen que Dios realmente habla con ellos mientras duermen, porque no existe ningún tipo de interferencia externa mundana que perturbe el canal que los conecta al cielo en este momento. Y nosotros, cristianos, también sabemos que Dios se revela a través de los sueños, y tenemos varios ejemplos de esto en la Biblia. Pero ellos toman esto mucho más en serio que nosotros. Entonces, a partir de ahora, voy a mostrarte algunos casos impresionantes en que Jesús habló con los musulmanes y transformó sus vidas. El primer caso, Jesús aparece para extremista islámico. El ex musulmán Karim Malaki fue criado para la yihad. Él fue un predicador ultraconservador, donde intentaba convertir cristianos a la religión de Mahoma, y su sueño era ir a la guerra y poder matar judíos y cristianos y conquistar la victoria para el Islam.
hasta que un día quedó impactado al ver a Jesús en sus sueños. Este hombre se había preparado toda la vida para esto, memorizó el Corán, aprendió todas las tácticas de guerra y cuando estaba preparado para partir para una batalla contra Israel, la misión fue simplemente cancelada sin ninguna justificación. Simplemente recibió una llamada telefónica de su superior diciendo que no habría más aquella batalla y que estaba despedido. Aquel momento, Karim se sintió despreciado por su propio Dios y llegó a entrar en depresión, porque los musulmanes creen que aquellos que entregan la vida por su fe en las batallas son llamados por Alá por su propio nombre. Entonces, el hombre pasó a dedicar su tiempo a predicar para los cristianos para que se convirtiesen al Islam. Solo que cuanto más estudiaba, más sobre Jesús aparecía para él, lo que lo dejó sin entender lo que estaba ocurriendo, hasta que un día, mientras navegaba por internet, se dio cuenta de que podría estar equivocado en relación a su fe. Entonces, hizo una oración pidiendo que Dios se presentase a él, porque ya estaba cansado. Él dijo: miré al cielo y dije, tú eres tan grande para mí y no consigo encontrarte. Por favor, haz algo. Soy muy pequeño para ti. Solo haz algo. Encuéntrame. No es difícil para ti si estás ahí. Y en esa misma noche, este hombre durmió y en sus sueños era perseguido en una carretera muy larga, llena de ramas y espinas, porque algunos hombres querían matarlo. Entonces, al final de ella, encontró a un hombre que no reconocía, gritó por ayuda, y aquel hombre le extendió la mano, tocó su hombro y lo salvó. Él entonces entendió que era Jesús. Seguidamente Cristo le dijo: es hora de que me sigas. Este hombre se despertó asustado, creyendo haber sido una alucinación. Entonces pidió a Dios que viniera a él otra vez, si aquello realmente era verdad. Y fue lo que ocurrió. Tuvo el mismo sueño, con todos los detalles. Solo que como era muy apegado al Islam, una vez más desafió al Señor, y en la noche siguiente vino la sorpresa. Mira solo lo que él dijo. Pensé que él no vendría más, pero vino, y esta vez miró en el fondo de mis ojos y me dijo: yo no te dije que es tu hora de seguirme. Y a partir de aquel día, se dedicó a aprender más sobre quién es Jesús, se bautizó y experimentó cambios profundos en su visión de mundo y también en su corazón. Encontró el verdadero amor, superó la persecución debido a su conversión y comenzó a compartir su testimonio, hablando sobre la salvación a través de Cristo a otros musulmanes. El segundo caso impresionante: Jesús convierte a iraníes. El pastor Lázaro Yegnazar, fundador del ministerio Transforma Irán, que ayuda a iglesias clandestinas en Irán, dio una declaración recientemente, afirmando que decenas de musulmanes de aquel país están teniendo encuentros con Cristo a través de sueños. Según el pastor, los iraníes no están consiguiendo parar de hablar sobre esos sueños porque han sido muy profundos y reales. Los testimonios de todos ellos son prácticamente los mismos. Ellos ven a un hombre con una túnica blanca, con una cruz en el hombro o en el corazón, que les dice: yo soy Jesús. Después del sueño, se despiertan sudando y temblando, cuenta el pastor Lázaro. Por ese motivo, muchos han sido perseguidos de forma violenta. Recordando que Irán es uno de los países más cerrados e intolerantes para otras religiones que no sean el Islam, la práctica del cristianismo inclusive puede llevar a una persona al ahorcamiento en plaza pública. Y no para por ahí. El pastor aún cuenta que en sus reuniones con exmusulmanes de otros países que se convirtieron al cristianismo, más del 90% de ellos afirman que fueron visitados por Jesús y decidieron entregar sus vidas a él después de un sueño. Mira qué lindo, hermanos. Desde 1991, más de 100.000 musulmanes se convirtieron gracias al ministerio del pastor Lázaro. El tercer caso sorprendente. Jesús aparece para 200 musulmanes en la franja de Gaza en la misma noche. Como todo el mundo sabe, Israel aún está en guerra contra Hamás, un grupo de terroristas que controla Palestina y que quiere destruir la nación elegida. Y el pueblo palestino,
que profesa la fe islámica, ha sufrido mucho con esto. A finales de 2023, mientras un grupo de cristianos ayudaba a palestinos que viven en la Franja de Gaza, un verdadero milagro ocurrió. Y este mover sobrenatural fue testimoniado por el pastor Michael Licona, profesor de teología de la Universidad de Houston y presidente del ministerio Risen Jesus. Según Michael, Dios está trabajando en medio de la guerra. El día 10 de noviembre de 2023, el Ministerio de Cristianos estaba llevando ayuda humanitaria a padres palestinos que perdieron sus hijos en la guerra y compartieron el mensaje de esperanza del Evangelio de Cristo. Y después de que aquellas personas estuvieran seguras, alimentadas y vestidas con ropa limpia, los misioneros comenzaron a leer la Biblia para ellas, enfocándose en el amor y en la salvación que Jesús ofrece. Entonces, el mover de Dios ocurrió en medio de los musulmanes. Aconteció un gran milagro aquella misma noche, dijo el pastor Michael. Jesús apareció para más de 200 de ellos en sus sueños. A la mañana siguiente, todos volvieron a nosotros para contar lo que había ocurrido y aprender más de la palabra de Dios, y están preguntando cómo seguir a Jesús. Fue esto lo que relató el pastor. Hermanos, mira qué cosa maravillosa. Desafortunadamente, muchos de nosotros tenemos una visión errada sobre el pueblo musulmán y de otras religiones, como si ellos fueran nuestros enemigos. Pero eso no es verdad. Ellos también fueron creados por Dios, y así como tú y yo estábamos ciegos espiritualmente un día, ellos también pueden tener sus ojos abiertos para la verdad y ser liberados por Jesús. Por eso, cuando vayas a hablar con Dios hoy, pon a estas personas en tu oración. Pide al Señor que se revele a ellas, sea por medio de sueños, visiones, revelaciones o entonces a través de los misioneros cristianos que están en esos países tan cerrados para nuestra fe. Ellos han renunciado a muchas cosas en sus vidas para anunciar el Evangelio de Jesús a esos pueblos. Entonces, no dejes de orar por ellos para que Dios los proteja de las persecuciones y de las maldades que muchos fanáticos religiosos insisten en hacer con esos misioneros y pastores. Y si tienes condiciones de ayudar de otra manera que no sea solo con oraciones, busca información sobre ministerios cristianos serios que llevan el Evangelio de Cristo a esas naciones. El Ministerio Puertas Abiertas es un buen ejemplo de esto y puedes contribuir financieramente. Lo que para ti puede parecer poco, puede hacer toda la diferencia a la hora de ganar un alma para Cristo. Hermanos, Jesús ha aparecido en sueños para muchos musulmanes, para muchas personas que nosotros ni imaginamos. Y eso todo muestra que la venida de nuestro Señor Jesús está muy próxima. Amén. Y te pido que compartas este video con tus amigos, familiares y te suscribas a mi canal. Te espero en el próximo video. Que Dios te bendiga poderosamente.